Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Pulso de la Salud, séptimo programa. Vos Buenas tardes. Me decías, hola Lau, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos programa muy cargadito, muy cargadito. Vamos a arrancar con una aclaración, con unas pequeñas transformaciones que tuvimos en nuestro canal, en @evanvivo, en Eva TV. Vamos a estar saliendo ahora en un nuevo canal de Eva TV, sí, que fuimos ahí agrupando toda nuestra larga grilla de programas que tenemos en Eva TV. Tenemos en @Eva Justicia Social, es el nuevo canal en el cual vamos a estar transmitiendo el Pulso de la Salud y muchos otros programas más que se encargan, bueno, de lo que hacemos nosotros, ¿no? De poder mostrar un poco el contenido de la salud, de política y también, bueno, de hablar sobre esto de poder garantizar los derechos, ¿no? Tenemos acá también algún programa de ambiente, hay también programas de educación. Ahí van a estar todos agrupados en @Eva Justicia Social. Un nombre, digamos, atinado, me parece. Muy atinado y tiene que ver con seguir defendiendo y protegiendo aquellos derechos que quieren ser absolutamente arrebatados por este gobierno espantoso del mal. Así que, bueno, si hay algo que podemos hacer en este contexto es informar, es estar juntos, es crear todo lo que tenga que ver con lo colectivo, con lo grupal, y es la única manera de hacerlo un poco de frente a este gobierno mientras esté, bueno, arrebatándole todos los derechos individuales y colectivos al pueblo argentino. Y en el día de hoy, no sé si ves, pero me vine de rojo contra la envidia. Mira. Porque viene mucho hate acá, ¿eh? Hay mucho Estuve hate. leyendo mucho hate en nuestro programa también. Hay mucho hate en nuestro Nosotros programa. lo que decimos acá, todo en las verdad, redes todo sociales. Es un, ¿qué le pasa? Relájense un poco. Encima que venimos e informamos Claro, y la con gente certeza, se con ofenden. precisión, en temas que intervienen a toda la sociedad, bueno, Hay se ofenden. un par. Son todos contratados, bueno, son esas Hay cosas unos raras orangutanes muy enojados, así que lo que hice fue ponerme rojo contra la ¿Serán envidia. personas reales? Me pregunto. Algunos sí, que bueno, no googlean, no piensan, no analizan, no nada. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro rally de información y arrancamos, si ya te parece. Arrancamos con clip nuestro salpicado. de malas noticias, así De malas lo noticias. bautizamos. Lo rebautizamos. Lo rebautizamos la semana pasada porque siempre son todas malas noticias. Así que vamos a empezar con la primera, que tiene que ver con el brote de sarampión. Ahí tenemos la imagen. De hepatitis. De hepatitis. Fuimos a 3-4 programas anteriores. Exactamente, que también hay ya tuvimos un brote de sarampión. Pero hay nuevas enfermedades que están rebrotando. Tenemos un brote de hepatitis. La noticia dice: alerta por el brote de hepatitis A en Capital y 12 provincias. Ya hay tantos casos como en todo 2024. O sea, en medio año se tuvo la misma cantidad de casos que en un año entero. El Ministerio de Salud de la Nación informa que la curva de casos se encuentra en la zona de brote y en ascenso constante. La hepatitis A es una inflamación hepática aguda causada por el virus de la hepatitis A, VHA, cuya principal vía de transmisión es fecal oral, a través del consumo de agua o alimentos contaminados o por contacto persona a persona. Las principales medidas de prevención son la higiene personal, lavado de manos, correctas medidas de higiene y saneamiento de comida y la vacunación. La vacuna se encuentra incluida en el calendario nacional para niños y niñas al año, para todos aquellos. Qué importante es todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Que es lo que venimos hablando, o sea, mejor prevenir antes que lamentar. Sí, y lo venimos también conversando en distintos tipos de patologías que vienen en crecimiento. Y bueno, también, recién tuviste ahí un error, pero que en realidad tiene que ver con lo mismo, ¿no? Esto que hablábamos también la otra vez sobre el rebrote de sarampión. Justamente por lo mismo, por la falta de prevención, la falta de vacunación, sobre todo, y estas ideas locas, ¿no? También que vienen a traer estos antivacunas,
Que bueno, obviamente desde nuestro programa y desde, bueno, obviamente las entidades de salud recomendamos que puedan vacunar a sus hijos e hijas y que también los adultos y adultas se puedan vacunar y tener el calendario completo para poder prevenir estas enfermedades y muchas otras. ¿Sí? Que no se haga ningún rebrote de algunas enfermedades que ya, digo, estaban olvidadas, las habíamos olvidado y ahora de repente las tenemos ahí otra vez en vilo. Sí, totalmente. Pero pasamos a nuestra siguiente noticia. La crisis del Garrahan continúa, Lau. Continúa la crisis en el Garrahan. Les piden a pacientes oncológicos que lleven frazadas porque no tienen. Desde la Junta Interna del hospital explicaron que no hay suficiente cantidad de frazadas ni tampoco de ropa de trabajo. Bueno, venimos conversando sobre este conflicto en el Hospital Garrahan, el desfinanciamiento, el congelamiento de un montón, digamos, de recursos que no están llegando directamente. Y esta acción también solidaria, ¿no? Que vienen pidiendo que los propios pacientes puedan traerse su frazada y también se han pedido donaciones al respecto. Para esto tuvimos también la respuesta del gobierno provincial, ¿no? Una respuesta también en cuanto a las donaciones. Tenemos ahí tenemos un tuit. Bueno, acá no es el tuit oficial, pero sí relata lo que y registra ahí en imagen fotográfica lo que fue también la donación de frazadas al Hospital Garrahan. Sí, dice el tuit de Mati Aromi. Mientras Milei sigue pelotudeando en redes sociales y peleando con periodistas, los Ministerios de Salud y Desarrollo de la provincia de Buenos Aires asistieron al Hospital Garrahan llevando mantas para los pacientes que no cuentan con calefacción por decisión del presidente, ¿no? Con todo este lío que hubo con el tema del gas también. Nuestro país no tiene presupuesto para el sistema de salud, no tiene gas en la mitad del país, no hay presupuesto para la educación, o sea, se volvió el país de la joda total, no hay patentes, esto es un desastre. Y estos muchachos sí, están muy ocupados peleándose con el periodismo, inventando fake news, peleándose con ministros de Economía anteriores por la restatización de YPF. Bueno, esto es un delirio. Este muchacho a veces se olvida que es presidente y que como presidente tiene la responsabilidad de pagar por la voluntad y los intereses de todos los argentinos y argentinas, aunque no lo hayamos votado, lo tiene que hacer igual porque es su responsabilidad institucional y política. Bueno, pareciera no hacerlo. Y conectándolo con nuestra tercera noticia, ahí, a ver si la ponemos en pantalla, algo de lo que hablamos la semana pasada, ahí está, que hablamos bastante de la crisis en materia de salud mental que atraviesa nuestro país y que se atraviesa a nivel mundial. Bueno, en nuestro país la mitad de las camas de guardia están ocupadas por pacientes con padecimientos mentales. Bueno, un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Con Leo, sí. Solo en el sistema público el año pasado hubo 45.785 personas ocupando camas por cuadros de angustia, ataques de pánico, consumos problemáticos e intentos de suicidio. Por el aumento de casos, la provincia amplió en un 60% las camas de internación en los hospitales generales. Un poco lo que hablábamos la semana pasada, para repasar un poco, es que se necesita un sistema público muy fuerte y muy consolidado para poder atender las necesidades en materia de salud para todas las personas que lo necesiten, y ya sea por una cuestión de salud más física o sea para cuestiones de salud más mentales. Y que las cuestiones de salud mentales necesitan una ocupación y un tratamiento distinto a lo que necesitan los cuestiones de salud físicas, porque el objetivo es reinsertar a aquellas personas que padezcan de algún tipo de enfermedad de salud mental y que puedan vivir en sociedad de manera, lo más armoniosamente posible. Sin embargo, si no hay una inversión y una planificación en materia de salud pública para que esto sea así, es imposible que se dé por arte de magia. Sí, no, desde el vamos sí no se respeta la Ley Nacional de Salud Mental, ¿no? Que veníamos hablando, y su implementación, la forma en que se debe trabajar con ese tipo de población, y teniendo en cuenta también, Lau, el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? El contexto socioeconómico en el que estamos viviendo, que esto produce obviamente muchos mayores padecimientos
de estas patologías en la población. Y eso hace, bueno, esto que comentaba en la nota de Página 12, que parte de una entrevista a la subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia de Buenos Aires, de Julieta Calmens, en la cual, bueno, ella explica que el sistema de salud, bueno, también se está empezando a colapsar las camas de internación, porque, bueno, justamente se ocupan con estos casos de estas personas que, bueno, no tienen a dónde ir en muchos de los casos, entonces, bueno, terminan ocupando esas camas, mejor dicho. Tendrían que estar en casas en comunidad, esas camas de los hospitales y a veces inclusive, bueno, ocupando camas que se precisan para otro tipo de servicios, ¿no? Para otros servicios de mayor complejidad y que, bueno, los tenemos ocupados en la totalidad de la provincia. En este caso, lo que nos cuenta en la nota de Página 12 la subsecretaria Julieta Calmens. Pueden revisarlo también en Página 12. Pasamos a la siguiente noticia. ¿Mala noticia? A ver qué cerró ahora. A ver qué... Bueno, viste, por ahí venía. El gobierno nacional cerró el plan ENIA de prevención de embarazo adolescente. Mira, la coordinadora técnica del programa, Silvina Ramos, explicó que se implementó a partir del 2018, sobrevivió a 2 presidencias y es un ejemplo en Latinoamérica. La razón del cierre es la ignorancia. Nos dice acá, qué importante, ¿no? Este plan, digamos, este programa que comenzó durante la presidencia de Mauricio Macri y continuó durante la de Alberto Fernández. Empleaba a más de 600 personas. Hablemos también del recurso humano que va a perder su fuente de trabajo, estas 600 familias. Trabajadores y trabajadoras del campo que ofrecían asesoramiento a adolescentes para la prevención y probó una efectividad en la reducción de la tasa de fecundidad adolescente con una baja del 50% en 5 años tan solo de implementación. De este tema, Lau, obviamente lo anunciamos porque fue una noticia de esta semana, pero vamos a ampliar en el próximo programa. Así como advertimos el anterior programa de que íbamos a profundizar hoy en una temática que también dijimos la noticia la semana pasada, ¿no? ¿Y te doy el pie? Sí, antes quería decir una cosita, Sí. que es que nosotros sacamos un informe desde Soberanía Sanitaria con respecto al plan ENIA, si no me equivoco, el año pasado, porque esto ya venía hacía rato que el gobierno esto lo quería cerrar, y ahí profundizamos un poco todas las consecuencias que trae el cierre del programa, las consecuencias positivas que trajo este programa en materia, vos recién lo mencionabas muy bien, en materia de la reducción de embarazos adolescentes y también el acompañamiento que se da a las madres adolescentes cuando el embarazo no se interrumpe y se concurre con el embarazo, con el objetivo de evitar que las niñas y adolescentes abandonen la escuela y por lo cual se desencadene todo un montón de situaciones que después terminan siendo de mayor vulnerabilidad, porque en general aquellas que son de pocos recursos lo que terminan haciendo es abandonar la escuela y después reproducen esta falta de recursos económicos y no hay una mejora ni un ascenso social. Así que repasando, hay un informe de Soberanía Sanitaria en nuestra página web, sobre Soberanía Sanitaria, que pueden leer en mayor profundidad sobre esta temática que es sumamente importante. Paso Y directo ahora, también, arroba el chico, ¿no? Para que figure acá abajo, arroba Soberanía Salud, ahí encuentran ese informe y muchos más. Y ahora íbamos a anunciar a alguien que, bueno, pasó recién rápidamente, se vio en cámara. ¿Presentás? ella es Sofía Gamalerio. Me detengo a los decir su aplausos. apellido. Claro, por favor, bienvenida. Ella es médica residente de tercer año de Clínica Médica del Hospital Fernández en la ciudad de Buenos Aires y es militante por el derecho a la salud. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bueno, ¿qué te podemos responder Bien, es con una eso? forma de decir. O sea, claro. Te vamos a preguntar a vos cómo andan y sobre todo también cómo andan los
los residentes. Bueno, como bien decía Lau recién, se anunció, lo anunciamos también en el programa anterior, un cambio en el sistema de residencias. Esto es lo que fue el pase de las residencias a el formato de becas, ¿no? Quitando los aportes, agregando también ahí en la letra chica horas semanales, agregando también guardias. Bueno, ¿cómo viene? A mí me gustaría conocer un poco también, no sé a vos qué te parece, Lau, sobre qué son las residencias, ¿no? Que podamos explicar eso también para el público. ¿Qué significa ser un residente? ¿Cómo viene funcionando el sistema de residencias? ¿Y por qué este cambio es algo negativo, que va a generar un impacto negativo? Bueno, respondiendo a la primera pregunta de todas respecto a cómo estoy, cómo estamos, vienen siendo semanas muy intensas de lucha y de movilización y de organización de los distintos residentes de distintos distritos. Y como para aclarar un poco para la audiencia y quienes no estén tan al tanto de en qué consiste una residencia, las residencias son sistemas de formación, de posgrado de alguna manera, para distintos profesionales de la salud. Yo particularmente soy médica, pero también hay residentes de otras disciplinas dentro de la salud, psicología, enfermería, kinesiología, etcétera, son muchas. Que bueno, ya somos profesionales recibidos, somos universitarios, matriculados, tenemos una matrícula habilitante que nos permite ejercer nuestra profesión, pero aún así elegimos seguir formándonos y especializarnos en un sistema de residencias, que consideramos que es el mejor sistema posible para formarse, para continuar formándonos y especializarnos, porque es un sistema que es de formación continua en el trabajo. O sea, nosotros trabajamos, atendemos pacientes, estamos en el terreno, que puede ser, en mi caso, un hospital, pero también un centro de salud, un barrio. Y bueno, estando en contacto con usuarios, pacientes y la comunidad y sus familias, también nos formamos, obviamente con la práctica, pero también con muchas actividades académicas. Y bueno, obviamente muchos de nosotros hacemos residencias en sistema público, hay personas que hacen también residencias en centros privados, pero bueno, trabajamos después en todos lados. También estamos inmersos en un problema de los profesionales de la salud que tiene que ver con el pluriempleo y la necesidad del pluriempleo. Digo, hacemos una residencia que implica muchas horas de trabajo semanales, que incluyen guardias, que incluyen feriados, fines de semana, fiestas, Navidad, Año Nuevo, y aparte tenemos la necesidad de trabajar en otros lados. A veces, obviamente, puede ser una guardia en un privado para complementar ese salario que muchas veces se queda corto. Hace tiempo ya, igualmente, hace unos años también en Capital tuvimos unas semanas muy intensas de paros y demás en relación a los reclamos salariales. Hace unas semanas también fue muy mediático, viral y tomó como dimensión nacional y obviamente llegó a mucha gente la discusión del Hospital Garrahan, que surgía de una necesidad básica de mis compañeros residentes, pero también de médicos y profesionales de planta, de llegar a fin de mes, básicamente, de un salario que se había quedado estancado de 800.000 pesos para un R1, que es un residente de primer año, que aunque sea un residente de primer año y se continúe formando, tiene un montón de responsabilidades, tiene pacientes a cargo, se queda de guardia a la noche, toma decisiones, y muchas veces es cuanto uno más chico es en la residencia, o sea, primer año tiene mucha mayor carga de trabajo y menos posibilidad de trabajar en otro lado también para complementar un poquito ese salario. El mate, me encantaría aceptártelo, pero estoy medio engripada, así que lamentablemente voy a tener que pasar. Vamos, Lau, entonces. Bueno, entonces, Sofi, esto que nos venís contando también demuestra un poco como la importancia dentro del funcionamiento de los hospitales, las clínicas y demás, los residentes, ¿no? Porque vos estás diciendo que además de la formación continua y la decisión que toman de seguirse formando, ya de por sí la carrera de médicos es muy extensa, entonces ustedes toman la decisión de seguirse formando, pero además atienden personas, por lo cual si ustedes no estuvieran, la capacidad de atención sería mucho menor, ¿o no?
Sí, sin dudas. Pasa algo también como una paradoja que muchas veces ocurre cuando estamos en momentos así de lucha, que quienes quieren frenar estas discusiones o las movilizaciones o las medidas de fuerza tienen como una mirada contradictoria, que por un lado dicen, ustedes son, o por ejemplo Milei, hay un videíto dando vueltas por ahí que dice, deberían pagar por esto, ni siquiera les deberíamos pagar. Eso dijo nuestro presidente. Como que ustedes deberían pagar por Claro. estar trabajando. Como nos estamos formando, que eso es verdad, continuamos nuestra formación, pero la vida de un profesional de la salud, y particularmente hablo de mi disciplina, que es la medicina, toda la vida vamos a seguir estudiando, uno se sigue actualizando, uno es apasionado de lo que estudia, pero tenemos responsabilidades. Pero por un lado se dice esto, como bueno, ustedes deberían pagar porque se están formando y van a obtener un título especialista después de esto. Esto dicen. Y por otro lado, cuando hacemos una medida de fuerza, están abandonando a los pacientes. Eso es contradictorio. A ver, o me estoy formando y no tengo ninguna injerencia ni ninguna responsabilidad acá, o tengo a cargo la vida y la muerte, la decisión de la vida y la muerte de un paciente. Decíamos con esto que nos comentás, Sofi, la semana pasada, comentamos también y también conversando con, quienes estamos en el mundo de la salud, conversamos también con directores de hospitales y demás, la importancia que tienen también los residentes a la hora del trabajo, que en muchos de los casos se sostienen los servicios completos solamente con residentes, obviamente supervisados y demás, pero en su gran mayoría, ahí más o menos, en su gran mayoría se sostienen con los residentes y que si, no estarían esos compañeros y compañeras trabajadores de las residencias, no se podrían sostener directamente los servicios. Sí, sin dudas, sobre todo quienes trabajamos en hospitales públicos, ¿no? Porque la verdad, y sobre todo en estos últimos tiempos, cuando se ve un poco sobrecargado el sistema público, recibimos un montón de consultas y necesidades de la población que quizás ya no puede pagar una prepaga o que no se ve amparado por su obra social, terminamos absorbiéndolas en el sistema público y bueno, es mucho el caudal de pacientes que vemos. Y muchas veces es poca la estructura de médicos de planta que pueda acompañarnos en eso. Sí, tenemos acompañamiento y supervisión y por reglamento es una actividad que debe ser supervisada supuestamente siempre. A veces no tenemos la supervisión que necesitaríamos y necesitan los pacientes, pero bueno, también eso, la residencia por lo general dura 4 años y hay un año más de jefatura y eso te permite ir adquiriendo responsabilidades y tareas y toma de decisiones ascendentes que, más o menos entre nosotros nos vamos arreglando. Sofi, recién hablaba, ¿no?, de esto de lo que dicen, ¿no? Y en este programa también mucho de lo que solemos hacer es, es tomar algunos tweets de estas personas que dicen mentiras, tienen cargos públicos y dicen y le mienten al pueblo que gobiernan. Y circularon algunas fake news y nosotros lo que nos encargamos también en el Pulso de la Salud es justamente desactivar estas fake news y poder justificarlo, obviamente, y explicarle a la gente cuál es la verdad, ¿no? La verdad de la milanesa, como quien se dice. Tenemos algunas que fueron circulando. Hay una que circuló que dicen, un poco lo hablabas recién, en el resto del mundo las residencias no se pagan. Es una también que se dice. Y otra que circula es, el examen de residencias favorece a los extranjeros. ¿Qué es esta? Esta última me interesa sobre todo de poder desactivar justamente esta fake news y explicar por qué. En relación al tema de los extranjeros es un tema que se viene hablando y que siempre vemos que aparece en relación sobre todo a la salud pública, comentarios xenófobos, discriminadores y demás en todos sus aspectos. Las residencias médicas no se quedaron afuera de esto. Hay toda una discusión y después yo lo quería mencionar cuando hablemos un poco más de la parte de los reglamentos y del decreto y demás, en relación a las distintas especialidades y las residencias, pero básicamente nosotros tenemos, cada año rinden miles de personas un examen único a nivel nacional, que es el mismo examen, para ingresar a las residencias. Y tenemos obviamente disparidad en el deseo de cada uno de a qué especialidad quiere entrar. Por ejemplo, se imaginarán que hay muchos aspirantes a
anestesiología, dermatología, digamos, especialidades que tienen mucho rédito económico en el futuro, y después hay especialidades que se encuentran más en crisis, que son las especialidades que más necesitamos que se llenen, como por ejemplo pediatría, medicina general, clínica médica, que son especialidades que todos los años y cada año peor quedan cupos libres. Entonces, el tema de los extranjeros, por mí, bienvenidos los extranjeros, vengan a hacer especialidades médicas que los necesitamos en el sistema de salud. Pero bueno, está este tema del puntaje. Hubo un grupo pequeño de personas, creo que eran estudiantes porque tenían que rendir, que salieron a decir que en universidades de otros países se puntuaba distinto el tema de las materias y los exámenes, y que, por ejemplo, yo estudié particularmente en la UBA, entonces en los exámenes de la UBA, un 60% de un examen bien hecho es un 4. Que con un 4 probás, pero bueno, eso te forma parte del promedio. ¿En otro país tiene un puntaje mayor? Dicen que hay algunas universidades de otros países que un 60% es un 6. Pero bueno, andá a chequear que en todas yo la verdad no me puse a fijarme si en esas universidades, en qué universidad, cuánto es cada porcentaje para llegar a un aprobado en una materia. Y también hay otra realidad, que es que la forma de ingresar a las residencias es a través de un examen único, y obviamente se puntúa y se hace un ranking en el que vos podés elegir o no dónde vas a hacer tu residencia. Y dentro de ese puntaje total, el porcentaje, lo que más peso tiene es el examen de residencias. Entonces, bueno, no valdría tanto tu promedio de la carrera y demás. Y lo que hizo Milei recientemente, para seguir fogoneando un poco, las distintas discusiones que ya conocemos, es quitarle una cierta cantidad de puntos de ese examen a los extranjeros. Básicamente eso. Qué extraño, porque un gobierno que habla tanto de la meritocracia y del esfuerzo individual y demás, ¿qué problema tenés con que un extranjero venga a hacer la residencia en la Argentina si esa persona saca un buen puntaje en el examen de residencia? Bueno, todo indicaría que va a ser un gran médico, y entonces, ¿por qué no lo querés en tu país? No lo entendemos. Y además, esto que decías vos recién, Sofi, de bienvenidos sean los extranjeros porque nos están faltando los médicos. Además, estamos viviendo una situación inversa, donde los propios médicos argentinos se van del país a atender a otros países, básicamente porque los sueldos que se pagan en la Argentina en relación al esfuerzo que implica ser médico y a la responsabilidad que implica ser médico, bueno, obviamente no es coherente recibir un sueldo de 800.000 pesos, trabajar 50 horas diarias y además tener la responsabilidad en tus hombros de, como vos decías, la vida y la muerte de un montón de personas. Entonces, bueno, es como contradictorio en su cuestión liberal, y además absolutamente problemático, porque nos vamos a quedar sin médicos y vamos a ver cuando quieras ir al médico quién te va a atender, ¿no? Sí, el problema lo tienen, me parece, con los extranjeros en general, ¿no? No es solamente con esto de, porque como bien decía Sofi también, y bueno, sabemos que en algunas provincias ya viene ocurriendo, ¿no? Que se cobra la atención a los extranjeros, inclusive lo hemos mencionado también en nuestro programa. El otro día leí una nota del gobierno de Salta, bueno, galardonándose también de esa medida, ¿no? Mostrando números sobre, bueno, un poco ahí para el público, para el gorilaje, para que aplauda el gorilaje, de cuánto se había ahorrado, cuántas fueron las atenciones, ¿no? Cuando, bueno, ya hemos mostrado también en nuestro programa que la atención a los extranjeros y extranjeras es, bueno, el 0,1, digo, es menos del 1% en la totalidad del país. Hablábamos recién, y tenemos acá el título también en pantalla, de los cambios en el sistema de residencias nacionales, y tenemos para mostrar cuáles fueron esos cambios que propuso el gobierno, y para poder ir comentándolos con Sofi, que es bueno, nuestra especialista que vino hoy a desandarnos en el tema de residencias. Acá tenemos que yo lo voy a mirar en mi pantalla porque acá lo tenemos pequeñito. El sueldo de residencia 828.430, el bono de 500.000. La beca ministerio 828.430.
beca, institución. ¿Cuáles son estas diferencias? Primero aclaremos eso. ¿Qué es el sistema de residencia? Ya lo fuimos explicando recién. Beca ministerio y beca institución, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, primero aclarar que esto es surge a partir de un decreto que estuvimos viendo que circuló mucho y que fue, hizo mucho ruido y a partir del cual crecen las movilizaciones y los reclamos. Es una resolución que afecta a las residencias que dependen del gobierno nacional. Así como todo el sistema de salud de nuestro país, las residencias también se encuentran como descentralizadas, entonces depende en qué distrito trabajes o en qué hospital trabajes, vas a estar legislado o reglamentado por Gobierno Nacional, en mi caso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puede ser también el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con las distintas reglas del juego o reglamentos o leyes. Esto aplica para las inicialmente y lo nuevo, no sabemos qué va a pasar en un futuro, pero esto aplica, esto que estaban mostrando, para las residencias de Nación. Acá muestran el Garrahan, pero también, por ejemplo, el Posadas es un hospital muy grande que es nacional y que tiene muchos residentes también. Básicamente lo que dice esta nueva resolución, que primero aclarar que fue, publicada y promulgada de una manera completamente inconsulta, no solamente con nosotros, que obviamente esperamos que nos consulten para tomar este tipo de decisiones, pero bueno, sabemos que muchas veces pueden no incluirnos en la discusión, pero tampoco fue consultada o discutida con las provincias o con los ministros de salud de las provincias, por ejemplo. Habían tenido una semana antes de que saliera esta resolución una reunión de todos los ministros de salud de las provincias y ni siquiera se mencionó que se estaba planeando esto, como si fuera algo menor. Y esta resolución lo que hace es pasar las residencias, que somos, trabajadores con un contrato con distintas modalidades, pero con varios derechos garantizados que fuimos ganando a lo largo del tiempo, a becas. Y da dos opciones, supuestamente, que uno puede elegir, que es una beca ministerio o una beca institución. Esto es para las residencias nacionales. Exactamente. Bien. Igualmente estamos, todos al pie del cañón, luchando y discutiendo este tema, porque sabemos que obviamente, primero nos tocan a uno, nos tocan a todos, pero bueno, obviamente también sabemos que en definitiva es la línea en la que va este gobierno y que empieza por acá, y también lo vemos como una respuesta a todas las semanas de lucha que tuvo el Hospital Garrahan y todos los paros que hicieron inicialmente, principalmente por lo salarial, pero en definitiva es por la salud pública. Y en relación a lo que decía Lau, todos nosotros elegimos trabajar acá, formarnos acá, por el amor que tenemos hacia nuestro país, hacia nuestro pueblo y hacia la salud pública también. Entonces, uno obviamente quiere ganar un poco mejor, porque primero que es un sueldo muy bajo para un profesional matriculado, que tiene mucha responsabilidad, que trabaja muchas horas por hora, más o menos el cálculo que habían hecho los compañeros del Garrahan, 2.500 pesos con ese sueldo de 800.000 pesos. Entonces es realmente un salario bajísimo para residentes que viven en capital, que pagar los alquileres está carísimo, es muy difícil llegar a fin de mes. Sí, está casi... no, estamos perfectos, acá charlamos de punta a punta. El salario, en ese caso hasta te diría que un alquiler en Capital Federal más las expensas, el salario cubriría solamente el alquiler. Totalmente, y muchas veces nuestros compañeros eligen hacer una residencia tomando la decisión de, por ejemplo, seguir viviendo con sus familias, aunque tengamos 26, 27 o más años, diciendo, bueno, elijo formarme en el Garrahan porque es el mejor lugar donde me puedo formar, porque es donde quiero atender a niños con patologías que vienen de todo el país, complejas, y me voy a formar muy bien. Y también lo que yo pienso es que lo que hizo el gobierno es bastante estúpido, porque sabemos que es un gobierno para ricos, pero esto ni siquiera beneficia a los ricos, porque nos formamos en el sistema público, quienes atendemos en el sistema público, pero también vamos a atender al privado. Y bueno, yo atiendo a adultos, pero quienes atienden a niños en un privado se formaron también en el sistema público. Entonces esto es, de alguna manera, vaciar un sistema y generar un problema muy grave a largo plazo. Así que, de alguna manera, obviamente se organizaron los compañeros, nos venimos organizando, hubo muchos paros, primero con mantenimiento de guardias, o sea, quizás no íbamos a trabajar el trabajo del día a día, pero sí se sostenía la cobertura de guardias, y en un momento, como no había respuesta por parte del gobierno nacional, se empezó a hacer paros sin guardias. Eso molesta, porque eso sobrecarga, obviamente, y aparte por todo el ruido mediático que generó lo del Garrahan, creo yo, ¿no? Entonces sí veo esto como una
como una, digamos, como un amedrentamiento y como una represalia en relación a toda la lucha que se venía llevando a cabo. Entonces, ¿qué vienen a decir con esto? Bueno, lo mismo que dijo Milei en el video, ustedes no son trabajadores, es más, deberían pagar, pero bueno, todavía no los vamos a hacer pagar porque obviamente nos quedaríamos sin ningún residente, pero les vamos a quitar derechos. Les vamos a quitar el derecho a aportes jubilatorios, aguinaldo, paritarias, desfasando, obviamente, precarizando muchísimo más nuestro trabajo. Y bueno, hoy sobrevivimos, pero mañana no sé, y todavía, esto también otra cosa interesante. Y aumentando, perdón, lo que decías de las jornadas y en cuanto al trabajo en relación al salario, aumentando también, como decíamos al principio, la cantidad de horas. Digo, no es solamente que quitaron esos aportes y quitaron los derechos, sino que además sumaron horas adicionales de trabajo a las jornadas. Sí, ataca un poco lo charlamos con compañeros, llegamos medio con esta resolución, volvemos a la era preperonista, ¿no? Con derechos básicos que creíamos ganados y adquiridos, y aparte con todo lo que tiene que ver con la regulación de nuestro trabajo cotidiano en los hospitales en relación a nuestra salud mental y nuestro cuidado de nuestra salud, con los descansos posguardia, la cantidad de guardias que hacemos, digamos, todo eso también se ve desregulado o regulado para abajo con esta nueva resolución. Tenemos ahí la comparativa de esto que comentaba Sofi recién sobre cómo, digo, para que quede visualmente el cuadro de residencias. Ahí lo tenemos. Bueno, el tema de licencias también, para residencias sí, por enfermedad y maternidad. Según el caso, para lo que son las becas, según el caso por enfermedad y maternidad de 90 días. Vaya a saber qué será según el caso, ¿no? En qué caso sí y en qué caso no. Y para las becas institución, bueno, lo mismo también según el caso de enfermedad y maternidad de 90 días. Lo que decíamos recién de las guardias y las posguardias, las diferencias que hay también en las jornadas, las diferencias con descanso, en 5 a 6 y de 24 horas con descanso posguardia para lo que son las residencias, 8 de 24 horas con media jornada de trabajo posguardia y 8 de 24 horas también con media jornada de trabajo posguardia para las becas. No veo mucha diferencia entre la beca y la beca institución. No, lo que te cambian ahí es, en realidad, para mí es algo muy perverso, que lo que te da la opción es elegir si querés aportes, en realidad si querés ganar un poquito más, dejando de lado la posibilidad de aportes jubilatorios, o preferís ganar un poquito menos teniendo aportes jubilatorios. Y eso la verdad que es una cagada, tener que decidir una cosa así en relación al trabajo de uno, nunca antes visto. Eso es como el principal cambio. Igual muchas cosas todavía no quedan claras en relación a la resolución y bueno, falta que el gobierno salga a aclararlas. Igualmente nosotros como colectivo de residentes estamos pidiendo que se dé marcha atrás con esta resolución. No estamos dispuestos a trabajar 24 horas con media jornada posterior siguiendo trabajando. O sea, no son guardias de 24 horas, es 24 horas y trabajar 5 horas más. Cuando era un derecho ya adquirido, obviamente, el descanso posguardia, que es fundamental. Aparte, había un cartel en alguna de las movilizaciones que decía, trabajé 36 horas sin dormir, ¿querés que atienda a tu hijo? No, la verdad que no sé si a alguien le gustaría. Bueno, como decían de colectivo de trabajadores, y aprovechamos eso para convocar a la marcha que se va a estar realizando, tenemos también ahí en pantalla. Es el 17 de julio, la Marcha Federal de Salud, ¿sí? De todos los residentes del país, no al sistema de becas y precarización laboral, no al vaciamiento del sistema de salud, no a la quita del derecho a la salud. Todos y todas convocados, seamos trabajadores o no del sistema de salud, usuarios y usuarias también, tenemos que defender la salud pública y también el sistema de residencias. Muchísimas gracias, Sofi, por tu visita. La verdad que clarísima. Sí, la verdad, Sofi, fuiste súper esclarecedora. Siempre nos quedamos con ganas de más porque la realidad es que todos estos temas dan para seguir profundizando y charlando. Pero bueno, nada, esperamos volver a tenerte en algún momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, y bueno, vamos a seguir profundizando en este tema porque, como decía Gonza, no es solamente defender a la salud pública, sino que es defender al sistema de salud en general. Quiero vivir en un país donde me pueda atender
sanitariamente y me salven la vida si es que lo necesito o me den en la tecla para poder tener una mejor calidad de vida y no una calidad de vida fea y mala, porque no hay médicos que puedan atenderme. Hace poco salió un caso, lo último, no me maten. Hace poco salió salió un que caso. te van a retar de la producción. Salió un caso del Garrahan, ¿no? De una beba trasplantada, bueno, lo habrán leído también, que resaltó y destaca también la importancia del Garrahan. Yo se lo estuve ahí reenviando a algunos amigos y amigas gorilas. Bueno, gracias, Sofi. Pasamos a nuestro último segmento. Nuestro último segmento es nuestro segmento de cocina popular, que esto también tiene que ver con la salud integral de las personas para comer rico, barato, fácil y de manera nutritiva. Así que pasamos al video de nuestra nutricionista de confianza. Fran Nutri. Acá les compartimos esta receta de morrón relleno con la carne que quieran. Usamos la air fryer para no prender el horno, pero la verdad es que queda tan bien en el horno como en la air fryer, e incluso podés hervir el morrón y directamente poner el atún con queso crema dentro. ¡Qué rico! De espinaca, y si estás buscando variar tu alimentación y no comer toda harina, esta receta te va a venir bárbaro. Qué rico igual comer toda harina. No, pero esto se ve muy rico y es... Estamos en el pulso de salud. Claro, se ve más nutricional. Sí. Acá tenemos también, bueno, la información nutricional que siempre nos brinda nuestra nutricionista de cabecera, Francesca, @fra.nutri. Información nutricional aproximada: energía 180 calorías, proteínas 23 gramos, grasas totales 4 gramos, saturadas 1 gramo, carbohidratos 6 gramos, azúcares 4 gramos, fibra 3 gramos, sodio entre 250 y 300 miligramos, hierro de 2 a 3 miligramos, omega 3 300 miligramos, si el atún es natural. Hemos llegado al final de este programa. Ha sido un gran programa el día de hoy, ¿no? Sí. Porque desandamos mucho de lo que venimos hablando hace tiempo en relación al Hospital Garrahan y a las residencias en general, que me queda claro que son fundamentales y muy importantes para el sistema de salud. Sí, la verdad que sí. Recuerdo también, cerrando ya, que bueno, Eva cumple años, el canal, y por eso también esta reestructuración, como comentábamos al principio. Recuerdo, nos pueden ver el programa en @EvaJusticiaSocial. Lo dije bien, sí, perfecto, ahí estamos. En YouTube, @EvaJusticiaSocial, ahí nos encuentran. Las redes siguen siendo las mismas, ¿sí? @EvaEnVivo, pero en el canal y @SoberaniaSalud, nuestras redes, y el canal @EvaJusticiaSocial. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el sábado que viene para seguir conversando sobre salud y política, ¿no, Lau? Acá, en el Pulso de la Salud. Gracias.